Bienvenidos a esta conferencia mística y realista, Teresa de Jesús, una mujer floreciente. Y en esta conferencia les voy a decir, pues, por qué menciono estas características de Teresa, por qué considero que es mística, por qué considero que es realista y por qué considero que es una mujer floreciente. Todos o muchas personas hemos escuchado o visto imágenes en donde se ve esta gracia mística de Teresa, que es el traspasamiento del corazón, la transverberación, y la gente en general sabe que Santa Teresa tuvo este tipo de gracias o que tenía visiones o locuciones. De hecho, una de las esculturas más famosas del barroco es esta, Santa Teresa en su transverberación, que está en la iglesia de Santa María de la Victoria en Roma, y que es una escultura hecha por Bernini, y es una de las esculturas más conocidas del barroco. Pero Teresa de Jesús fue una mujer que vivió con los pies en la tierra. No vivió encerrada en un oratorio. Pensaríamos que una mujer que tiene este tipo de gracias místicas quizá se aísla del mundo para encontrarse con Dios. Sin embargo, Teresa vivió en contacto con la realidad. Y yo les voy a contar algunas de las experiencias que le ayudan a ella a estar en contacto con la realidad y a ser la mujer que fue. Su obra es una respuesta a la espiritualidad de su tiempo. Por ejemplo, es la Reforma Protestante, en su época es la época de la Reforma Protestante, las tesis de Lutero fueron muy recientes, hay guerra entre los protestantes y católicos, su sociedad es una sociedad estamental, o sea, no había movilidad social. Si eras pechero, que es como se llamaba a los agricultores, a los campesinos, no podías ser comerciante o no podía ser noble. Igual, o sea, los estamentos eran fijos, la autoridad patriarcal, o sea, las mujeres no tenían ninguna autoridad y estaban en segundo plano siempre. Como antecedentes, tenemos que en 1492 los judíos y los musulmanes son expulsados de España por los reyes católicos que consideran que ya no deben estar ahí porque su país es un país católico. En 1492 también Gutenberg imprime la primera Biblia, que es la que está aquí en la imagen, y Colón descubre América. Entonces son sucesos que cambian el mundo. El hecho de que se puedan tener libros impresos, que las ideas puedan viajar más rápidamente de un lugar a otro por medio de los libros, que haya esta idea de que no se puede convivir las diferentes religiones, y el descubrimiento de un nuevo mundo también amplía la perspectiva realmente de lo que es la realidad del mundo. Teresa nace en Ávila, estas son las murallas de Ávila, en 1515. En 1517, o sea, cuando Teresa tiene 2 años, Lutero hace públicas sus tesis que invitan al debate, cosas que él dice que no están bien en la iglesia. Y a diferencia de lo que antes había pasado, si alguien no estaba de acuerdo, sus ideas se difunden rápidamente por Europa gracias a la imprenta. Y con eso nace la Reforma Protestante. Entonces, Teresa nace prácticamente al mismo tiempo que la Reforma Protestante. En el contexto político, Teresa nace durante el reinado de Carlos I de España y muere en el reinado de Felipe II, que es hijo de Carlos I de España, que nosotros en México por lo menos muchas veces conocemos como Carlos V. Ambos reyes encabezaron la contrarreforma, o sea, la guerra contra los protestantes. Esto se dio principalmente de manera bélica en sus territorios, en lo que hoy es Bélgica, que se llamaba en esa época Flandes, pero también políticamente, y sobre todo Felipe II, trataron de tener un control acerca de cómo se manejaba la religión en España.
Entonces, ese es el contexto. Teresa, cuando vive Teresa, primero nace cuando está gobernando Carlos I y muere cuando es rey Felipe II, y esto es importante. Algo que quisiera decir y que a veces se nos olvida cuando hablamos de una persona notable o de un santo, es que Teresa de Jesús nació en una familia y ella siempre valoró muchísimo a su familia. Su padre fue Alonso Sánchez de Cepeda, que era hijo de un judío que para no ser expulsado de España se convirtió. Y esto marca a Teresa, todo lo que tiene que ver con el origen judío de su padre, porque era algo en su época muy perseguido. Se buscaba que las personas, o sea, algo que se consideraba meritorio era ser cristiano viejo, es decir, no tener antecedentes judíos o moros en la sangre. Su madre ella sí, es una cristiana vieja de Ávila, doña Beatriz de Ahumada, que muere cuando Teresa tiene entre 13 y 14 años. A Teresa le duele mucho la muerte de su madre. Son dos hermanos, los dos primeros son hijos del primer matrimonio del esposo, y luego con doña Beatriz tiene a los otros 10 hijos. Teresa es la sexta, o sea, está a la mitad de los dos hermanos, y se me hace esto simbólico porque ella siempre fue la mediadora entre los hermanos grandes, los hermanos chicos. Cuando muere el padre, ella es la que está mediando entre unos y otros por los pleitos de la herencia, porque en realidad don Alonso muere en la bancarrota y los hermanos no lo pueden creer, pero Teresa es la que está mediando entre todos. Teresa es hermana y yo creo que esto influye mucho en su manera de formar sus comunidades. Cuando era pequeña, con su hermano Rodrigo, construía ermitas y construía conventos en la huerta de la casa. De hecho, en su casa, bueno, en la iglesia que ahora está donde fue su casa, hay una pequeña escultura donde se ve a dos niños construyendo cosas con piedras, y ese era el hermano Rodrigo, con el que también se escapó a tierra de moros, porque ella decía, bueno, pues si yo lo que tengo que hacer es ganar el cielo, pues quiero el fast track. La ruta más fácil sería que me escape, y convence a su hermano Rodrigo que me escape a tierra de moros para que me corten la cabeza y así ya llego rápidamente al cielo. Este vitral está también en la casa de la Santa cuando su tío los encuentra en el camino a Salamanca, a Rodrigo y a Teresa escapándose de su casa. Ya como mujer, Teresa es muy cercana a Lorenzo. Lorenzo vivió en Ecuador, en el virreinato de la Gran Colombia, y ahí fue encomendero, y años después, cuando enviuda, regresa a España, pero Teresa siempre tuvo mucho contacto con él. De hecho, él le ayuda a fundar su primer convento por un donativo que le hace, y después, cuando regresa a España, son muy, muy cercanos. Teresa, como mujer, pues tiene que enfrentar todo lo que es la ideología de su época. Luis Vives, que hoy consideramos un gran humanista, un filósofo y pedagogo, y aquí en Ciudad de México incluso hay una escuela que tiene su nombre, opinaba esto de la mujer. Así que, puesto que la mujer es un ser flaco y no es seguro su juicio y muy expuesto al engaño, según lo mostró Eva, no conviene que ella enseñe, no sea que una vez que se hubiese a sí misma persuadido de una opinión falsa, con su autoridad de maestra influye en sus oyentes y arrastre fácilmente a los otros a su parecer. O sea, que la mujer no tiene criterio, ¿no? De acuerdo a Luis Vives. Y Fray Luis de León, que lo conocemos como catedrático y poeta, y que años después llegó a admirar a Santa Teresa, antes de conocerla, escribió: como la mujer sea de su natural flaca y deleznable más que ningún otro animal, la naturaleza hizo a las mujeres para que encerradas guardasen la casa, y así las obligó a que cerrasen la boca. La naturaleza no las hizo para el estudio de las ciencias ni para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico,
Así les limitó el entender y por consiguiente les tasó las palabras. O sea, les mide las palabras, no pueden hablar. Fray Luis de León después escribe un gran elogio a Santa Teresa, pero esto era lo que él pensaba antes de conocer a Santa Teresa. Teresa como mujer tiene una gran ventaja. Aprende a leer en su casa, como todos sus hermanos y hermanas. Su papá y su mamá sabían leer y les gustaban mucho los libros. Teresa incluso escribe en el libro de la vida que si no tenía libro nuevo, no tenía contento. Hay un historiador que se llama Serafín Tapia, de la Universidad de Salamanca, que revisó los archivos de notarías de Ávila de todo el siglo XVI, y ahí se dio cuenta, revisando los archivos, qué mujeres podían o no podían firmar, que solo el 16% de las mujeres de Ávila sabía leer o escribir. Las demás, o sea, eran mujeres que tenían recursos porque estaban en una notaría, y uno va a una notaría a comprar o a vender, ¿no? O a un asunto legal. No va cualquier persona. Si no tienes un asunto legal, si no tienes dinero, pues no vas a una notaría. De esas mujeres que iban a una notaría, solo el 16%, o sea, menos de la quinta parte de las mujeres de Ávila, sabía leer o escribir. Teresa aprendió a leer y aprendió a escribir muy bien. De hecho, en su juventud, ella escribe una novela de caballerías, como las que le gustaba leer. Esa novela se ha perdido. Después escribió otros libros, otras historias de amor, las historias de amor con Dios. El nuncio Sega, que es nuncio en un momento en el que se está tratando de impedir que Santa Teresa funde, escribe esto de Santa Teresa. Escribe que Teresa es una fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción inventa malas doctrinas, andando fuera de la clausura, contra el orden del Concilio Tridentino y prelados, enseñando como maestra contra lo que San Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñasen. Esa era la opinión del nuncio Sega. Y yo te pregunto, o sea, de acuerdo con la historia dominante en tu familia, ¿qué dicen de ti? A lo mejor algunas personas dicen de ti cosas con las que tú no estás de acuerdo, ¿no? Y esto era lo que alguien de mucha influencia, que era el nuncio, que es el representante del Papa, decía de Santa Teresa. Como historia alternativa, Santa Teresa pues no era así como fémina, inquieta, andariega, desobediente y contumaz, sino era hija, era hermana, era monja, era una mujer orante y mística, o sea, entendía el misterio de Dios y lo experimentaba. Fue una gran amiga, fue una mujer también enferma, fue maestra, escritora, fundadora, empresaria, porque cada fundación es como una pequeña empresa, y fue una gran innovadora social al crear comunidades de iguales en una sociedad en la que se requería tener ciertos méritos de sangre para poder acceder a ciertas cosas, como a la nobleza, o a tener ciertos privilegios como viajar a América, por ejemplo. Teresa en el camino, en la primera versión del Camino de Perfección, se ríe de esto y dice que como son, o sea, los hombres, como son hijos de Adán y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. O sea, me encanta cómo ella, pues no se deja aplastar y ni tampoco confronta, sino simplemente usa la ironía y se ríe y sigue lo que ella siente que es el llamado de su corazón. Teresa como monja, que es otra de sus identidades, o sea, es mujer, es hija, es hermana, es monja, entra al monasterio de la Encarnación a los 20 años. En realidad, esta foto de aquí es el monasterio de la Encarnación. En realidad ella no entra al convento porque sea muy devota, sino porque quiere asegurar su lugar en el cielo y piensa que pues si el convento es como un purgatorio en vida, pues ella mejor se mete al convento y así pues va a ganar su parcelita en el cielo. 2 años después de entrar al convento empiezan sus grandes enfermedades
Y esto es también algo que la hace crecer mucho. La enfermedad es también un momento de tocar sus límites y aprender a vivir quizá de otra manera. A los 22 años tiene esta gran enfermedad que la va debilitando. Su papá, que la quiere muchísimo, ella dice que era la favorita de su padre, y yo creo que sí, su papá se identificaba mucho, podía conversar con ella de muchas cosas, y entonces el papá, ya desesperado porque los médicos de Ávila no la pueden curar, sabe de una curandera que vive en Becedas y la manda con una amiga que se llama Juana Suárez a curarse. En el camino le regala a su tío Pedro un libro acerca de la oración de recogimiento de Francisco de Osuna, y ella empieza a hacer esta oración de entrar dentro de uno mismo para hablar con Dios. Teresa regresa a Ávila sin haberse curado y como está muy enferma se va a casa de su padre. Ahí, mientras está curándose, en un momento dado pierde el conocimiento, piensan que ya se murió, y estando su hermano Lorenzo en el cuarto, como que está rezando por ella, y se cae una de las velas que tienen cerca, se empieza a incendiar la cama y Teresa despierta. Ya en el convento de la Encarnación tenían excavadas la tumba donde la iban a enterrar. Teresa, cuando ve que está tan enferma y que como que recobra el conocimiento, pide que la lleven al convento, la tienen que llevar cargando en una sábana o en una camilla, y llega a la enfermería, no puede, dice ella en el libro de la vida, que solo puede mover un dedo. Ya no puede caminar, ya no puede hacer nada más que mover un dedo, se queda paralítica 2 años. En el libro de la vida cuenta que tiene que aprender a caminar de nuevo. Estando en la enfermería, pues la iban a visitar sus amigas del convento y quizá otras personas, porque ese convento de la Encarnación no tenía una clausura muy estricta. Algo que ella se da cuenta es que puede ocupar su tiempo hablando de los demás o no. Y escribe algo muy lindo en el libro de la vida que habla de este proceso de transformación interior que ella va viviendo. Dice, vi nuevas en mí estas virtudes. No tratar mal de nadie, por poco que fuese, sino lo ordinario era excusar toda murmuración. Vínose a entender que a donde yo estaba tenían seguras las espaldas. Es decir, Teresa está en la enfermería paralítica, la gente viene a hablar con ella de los chismes que hay en el convento o en Ávila, y ella descubre que puede cambiar la conversación, como dice, excusar toda murmuración, no hablar mal de nadie, y la gente empieza a darse cuenta que con Teresa está segura, que Teresa no va a hablar mal de ellos. Y esta es como una primera semilla de transformación, donde va mostrando su amor a los demás, simplemente no hablando mal de ellos. Y todos sabemos, porque a todos nos ha pasado, que es muy entretenido el chisme y hablar de otros. Y cuando alguien nos provoca hablar de alguien, pues nosotros muchas veces seguimos esa conversación. Pero fíjense lo que dice Teresa, sino lo ordinario era excusar toda murmuración. O sea, no es como decir, yo no hablo mal de nadie y ponerse de ejemplo, sino simplemente cambiar la conversación, hablar de otras cosas, y así las personas saben que ella, y en dado caso de que tú lo quieras practicar, que tú tienes seguras las espaldas de los otros. Y es una manera de cuidar a los demás, de ser comunidad. Teresa después escribe para entenderse. En el libro de la vida, en el capítulo 17, dice que lo primero que sucede cuando estamos en una experiencia de Dios es experimentar esa presencia, o sea, ir en la oración y experimentar la comunicación con Dios, que sabemos que Dios habla de corazón a corazón, en silencio,
pero darte cuenta de que Dios está. Lo segundo es entender lo que está sucediendo. Y lo tercero es poderlo expresar. Y en esta tercera etapa, Santa Teresa, alrededor de 1560, empieza a escribir lo que ha vivido. Escribe sobre todo para entenderse. O sea, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Y lo escribe. Cuando escribimos, necesitamos narrar lo que estamos experimentando y le vamos dando un cierto orden lógico. Entonces, Teresa escribe para entenderse. También escribe para ser entendida. La primera vez que ella quiere explicar las gracias místicas que ha recibido, no las puede expresar. Y lo cuenta en el libro de la vida, que ella tomó un libro que se llama La subida al Monte Sión, de un franciscano que se llama Bernardino de Laredo, y ahí subrayó lo que le había pasado, porque ella no lo podía expresar. Años después se convirtió en una gran escritora, pero al principio no lo podía expresar. Después puede escribir sus relaciones o el libro de la vida u otras cosas para ser entendida. Y por último, escribe para enseñar. Se convierte en una maestra que sigue enseñándonos 500 años después de haber nacido las grandezas del amor de Dios y cómo podemos realmente hacer real el amor de Dios en nuestra vida por medio del amor al prójimo. Teresa escribe la primera versión del libro de la vida en 1562. Esta es la foto que está del libro de la vida. No se conserva esa primera versión. La segunda versión, que es la que está en esta imagen, es de 1565. Y este libro es realmente algo extraordinario porque es la primera mujer que escribe una biografía, una autobiografía, en el principio del Renacimiento, sin usar las fórmulas retóricas o escribir como si ella fuera una persona eh, como extraordinaria o una gran iluminada. Ella escribe con muchísima autenticidad y muchos capítulos expresa cómo le costaba trabajo hacer oración. Y por eso es una gran maestra, porque con autenticidad nos va contando su propio camino. Y por eso yo les ofrezco, para quienes quieran, a partir de la semana que entra, un curso que se llama Vida que transforma vidas, y que en este curso vamos a aprender acerca del conocimiento propio y de la oración basados en las enseñanzas de Santa Teresa. O sea, vamos a ir leyendo el libro de la vida y vamos a ir tocando nuestra propia vida, reescribiendo y reinterpretando nuestra propia historia. Entonces, este curso es una oportunidad de conocer a Santa Teresa, de conocerse a uno mismo y de aprender a orar de una forma más profunda. Teresa nos dice que para crecer en la amistad con Dios, lo importante es desearlo. Ella dice que es una mujer de deseos. Y lo siguiente es determinarse, o sea, querer hacerlo, tomar la decisión de hacerlo. Y lo siguiente es disponerse, o sea, prepararme, así como cuando voy a subir una montaña necesito los zapatos adecuados, mi mochila, mi botella de agua. Bueno, ¿qué necesito para hacer oración y para crecer en la amistad con Dios? Y eso nos lo va contando en el libro de la vida. También en ese libro nos dice que la práctica de las virtudes que Dios nos ha dado nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y eso es lo que Dios quiere, porque esa mejor versión va a contribuir al bien de la sociedad. Santa Teresa dice que agradar a Dios nos lleva a la plenitud, es lo que nos ayuda a ser santos. Pero no se trata de decir, ay, no, es que yo pues soy un gran pecador y no puedo hacer nada. No, como ha dicho el Evangelio de ayer, en nosotros hay trigo y hay cizaña, pero no podemos arrancar la cizaña sin arrancar el trigo. Necesitamos aprender a ser nosotros mismos con nuestros talentos y con nuestras carencias
y de esta forma ir trabajando la virtud para crecer en agradar a Dios. Otro libro que escribió Santa Teresa es El Camino de Perfección. Esta es una foto que está del manuscrito que está en el convento de Valladolid. Y este libro lo escribió en 1565 para enseñar a sus monjas los fundamentos de la oración de recogimiento y de la contemplación. También escribió en los últimos años de su vida, los últimos 12 años de su vida, de 1570 a 1582, el libro de las fundaciones. ¿Por qué se tardó tanto en escribirlo? Porque según iba fundando, iba contando la historia de la fundación, y algo muy hermoso es que dice que lo escribe para que los que están por venir sepan cuáles fueron los comienzos. Y hasta hoy en día, pues realmente es muy inspirador ver cómo ella fue resolviendo problemas muy concretos que se presentaron para fundar cada uno de los conventos que ella estableció. En 1577 escribe su obra cumbre, Las moradas del castillo interior, un libro muy hermoso que algunos de los que están aquí ya lo han leído conmigo, en el que explica las 7 moradas que nos permiten, son como formas de amor y comunicación con Dios, cada vez creciendo en mayor intimidad. Tiene otros escritos, como el libro Los conceptos del amor de Dios, las exclamaciones, las cuentas de conciencia, las poesías, las constituciones, el modo de visitar los conventos, el vejamen, y aproximadamente más de 15,000 cartas, porque era la forma en la que ella podía mantener contacto con todos los conventos, negociar, mantener en marcha la reforma. O sea, era su modo de comunicación, las cartas. En las fundaciones es un libro súper interesante porque leerlas es introducirse en la realidad que le tocó vivir a Santa Teresa, cómo viajaba la gente, cómo se compraba un terreno, Santa Teresa cómo se financiaba, qué se necesitaba para que una comunidad de monjas viviera un año. Todo eso lo vamos aprendiendo en las fundaciones. Ella miraba todos los días al cielo, a su relación con Dios por medio de la oración, pero no se la pasaba abstraída en el cielo. O sea, era mística, pero también era realista, porque también todos los días miraba sus relaciones de comunidad con los bienhechores, llevaba los libros de cuentas, veía los asuntos de salud de las monjas o los obstáculos que se estaban presentando en cada fundación. Este es un mapa de las fundaciones que ella hace de 1562 a 1582. Ella funda 17 conventos de monjas y 2 de frailes. Para su época es una mujer que recorre gran parte de España en carreta, sin comodidades, sin todo lo que hoy tenemos para viajar. Era una andariega. En su primera fundación, cuando siente el llamado de fundar y empieza a tener problemas para fundar, ella le pregunta a Jesús que cómo puede hacerlo. Y la locución o el habla que ella entiende en su interior es que Jesús le dice, entra como puedas. Y ella se pregunta, ¿cómo podré hacerlo? Y a mí esta frase me parece muy inspiradora. Muchas veces en la vida tenemos situaciones en las que necesitamos actuar y la solución no va a venir de fuera, ni va a venir de cómo otra persona lo resolvió, sino cada uno tenemos que entrar a las situaciones de nuestra vida como podamos. Y Santa Teresa fue encontrando sus propias soluciones, y de atreverse a entrar como pudo a fundar el primer convento, surgió todo este mapa de conventos por toda España. Aquí, como les decía, bueno, esta es una foto del primer convento que fundó, San José de Ávila, y Santa Teresa siempre cuentan que era muy alegre, que le encantaba tocar el pandero, las castañuelas. Funda estos conventos como comunidades de mujeres autónomas, sin un superior varón, y son comunidades de iguales. En esto ella es una innovadora social,
porque no se acostumbraba que las mujeres se gobernaran a sí mismas y tampoco que los conventos fueran comunidades de iguales. Cuando ella entra al primer convento de la Encarnación, conserva su título nobiliario porque ella era hija de un hidalgo y se le conocía y firmaba como Doña Teresa de Ahumada. Doña era un título nobiliario. No era como hoy en México que doñita del mercado, vas al mercado y te dicen, doñita, ¿qué quiere comprar? No, o sea, era un título, no cualquier mujer era una doña. Ella funda comunidades de iguales, es decir, cualquier monja que entrara a sus conventos dejaba atrás cualquier título nobiliario y todas tenían la misma presencia y los mismos derechos dentro de la comunidad. Teresa descubre en su historia que hay que ella puede hacer todo lo que piense, pero que Dios es el verdadero fundador. Ella tiene planes, por ejemplo, en la fundación de Medina o en la fundación de Sevilla o en la fundación de Burgos, y va a haber muchos impedimentos. Entonces eso la hace crecer en sus recursos para volverse determinada en lograr una meta, pero flexible ante las circunstancias que se van presentando. Y así es como va logrando cada una de las fundaciones que se siente llamada a ser o que la invitan a fundar. Y tiene esta frase que a mí me parece de mucha profundidad y de mucha fe y confianza que dice, lo que su majestad quiere no se puede dejar de hacer. No sabe cómo va a lograr fundar en Sevilla o cómo va a lograr fundar en Burgos o cómo va a lograr fundar en los lugares donde tiene muchas dificultades, porque cada fundación tiene su dificultad, pero si Dios lo quiere, se va a lograr. También descubre que cada fundación no es una tarea individual, sino que la obra de Dios es siempre en colaboración. Por eso les digo que esta idea que me lleva a presentarles esta conferencia es que Teresa es mística, pero es muy realista. Confiar en Dios no quiere decir ponerse así como a flotar en el mundo y que Dios resuelva todo, ni que una persona que siente el llamado va a lograr todo individualmente. La obra de Dios es siempre en colaboración, en comunidad. Y esto requiere humildad, es decir, reconocer mis talentos, reconocer lo que yo puedo hacer y también aceptar mis carencias, lo que yo no puedo hacer. Y la humildad genera una apertura para dar y para recibir. Teresa es, como les decía antes, una mujer de grandes deseos. Ella nos invita a vivir en plenitud, nos muestra cómo es la transformación que resulta de la amistad con Dios. Porque Teresa, de ser una mujer, una adolescente vanidosa, con muchos deseos de ser querida, en la oración se va dejando transformar por Dios y eso la hace darse cuenta que su vida tiene un sentido, que aunque haga cosas pequeñitas, pueden ayudar al mundo. Y se decide a agradar a Dios siendo una persona que ama al prójimo y que quiere comunicar este amor y comunicar sus grandezas por medio de su presencia, de su vida, de sus libros. Entonces, pues así fue como comenzó todo y Teresa lleva 500 años inspirando personas. Así estamos nosotros pues aquí escuchando acerca de ella y dejándonos inspirar por el amor que ella recibió de Dios y el amor que ella nos comunica que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Las fundaciones, como les decía, son un legado. Escribe sobre cómo ser cimiento para los que están por venir, cómo fue ella en su época, y yo creo que en esta época, en el siglo XXI, también a nosotros nos lleva a pensar cómo colaboro con otros para ser cimiento para los que están por venir, para los que siguen de mí, para mis hijos, para mis nietos, para mis sobrinos, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser cimiento
para los que están por venir. En las fundaciones también nos muestra sus procesos de discernimiento, cómo se relaciona con los demás y vemos sus fortalezas de carácter, que son sus mejores rasgos de personalidad. Vemos sus fortalezas de carácter en acción. El carisma específico de Teresa, y por lo que se le reconoce como doctora de la Iglesia, es que ella siempre anima en sus cartas, en sus libros, en su manera de comportarse, anima a otros a vivir en íntima relación de amistad con Dios, para que el evangelio se haga vida en las personas, en las comunidades, en el mundo. Por eso, en su doctorado se le reconoció como maestra de oración y madre de los espirituales. A Teresa de Jesús se le otorga el título de doctora de la Iglesia en 1570, después de muchos años de que varias personas trataron de que se le diera. Y siempre el obstáculo era que era mujer. Hasta que en 1970 se le otorga este título y se le nombra, como les decía, maestra de oración y madre de espirituales. Vemos cuando conocemos y leemos acerca de ella, vemos que Teresa es una mujer de esperanza confiada, que actúa con valentía, que muestra su sabiduría y perspectiva y con eso guía a otras personas y que siempre nos enseña a relacionarnos con amor. Teresa entonces es una mujer mística y realista. El contacto con las realidades de su tiempo no hizo a Teresa más mundana, sino más mística. O sea, la realidad le ayudó a crecer en su sentido de trascendencia, en su comunicación con Dios. Hizo crecer su gratitud a Dios, al que ella llama el verdadero fundador. Además de muchas palabras tiernas que usa para referirse a él, pero aquí al hablar de las fundaciones, pues ella siempre dice que es realmente Dios el que funda. Teresa es, por tanto, una mujer floreciente, una mujer que hizo que sus cualidades estuvieran siempre al servicio de Dios, usadas de la mejor manera. Y su vida, leer su vida y aprender de ella, transforma nuestra vida. Esto a mí me inspiró a escribir un libro que se llama Vida que transforma vidas, que lo publiqué en 2010, lo escribí con el padre Enrique Castro, que quizá algunos de ustedes conocen, y en el que vamos explicando en cada una de las fichas, son 40 fichas, cada una explicando cada uno de los capítulos del libro de la vida, para realmente interiorizar estas enseñanzas y que nosotros también podamos escribir nuestra propia historia de salvación, como Teresa escribe la suya en el libro de la vida. Entonces, pues, si tú quieres conocer más acerca de este libro, del libro de la vida, pues quizá te interesa este curso que se llama Vida que transforma vidas, tiene 4 módulos. El primero es ¿Quién es Santa Teresa?, que inicia el 9 de agosto o el 10 de agosto, porque lo vamos a dar en dos horarios. El 9 de agosto es en la tarde y el 10 de agosto es en la mañana. Luego sigue el módulo El alma un huerto, que empieza en octubre y termina en enero. Luego sigue el módulo Las experiencias místicas, que empieza en enero y termina en marzo de 2024, y la misión fundacional, que empieza en abril y termina en junio. Es como un curso con un calendario escolar, pero puedes tomar un módulo o puedes tomar los 4 módulos. Está hecho así porque a veces no sabemos cómo está nuestro trabajo, las cosas que tenemos que hacer. Entonces, cada módulo corresponde a una parte del libro de la vida de Santa Teresa. Son 10 sesiones por cada módulo y lo voy a dar por Zoom. Si quieres inscribirte, puedes entrar a este link, amigosdeteresa.com/curso. Y también pues pueden escribirme a este mail, curso@amigosdeteresa.com, si tienen alguna duda. También tenemos a su disposición la página de Facebook
y la página de Instagram para estar en contacto. Y bueno, pues ha sido un gusto poder compartir con ustedes acerca de Santa Teresa y voy a cerrar la grabación para abrir un espacio de compartir, de preguntas y respuestas. Y si tienen, pueden escribir las preguntas en el chat o pueden levantar la mano por medio de la aplicación de Zoom para que podamos conversar acerca de Santa Teresa o de cualquier otro tema relacionado con el curso. Muchas gracias y me encanta haber podido compartir con ustedes esta conferencia.